Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a nuestro podcast Kabbalah para Todos. En esta sección que vamos a llamar Terapias y Terapeutas, vamos a platicar sobre la terapia nanobios. Vamos a hablar sobre algunas terapias. En específico vamos a profundizar un poquito sobre la terapia nanobios, que es una terapia que hicimos entre mi esposa y yo, y bueno, pues es una terapia que tiene como la función de ayudar a remover desde la raíz el caos de una persona. Es una terapia que utiliza principios de leyes espirituales y tiene como todo un fundamento. Es una terapia que fuimos adaptando con el pasar de los años, de las situaciones que nos iban sucediendo, de las lecciones que la vida nos daba, y pues fuimos integrando esta terapia. Creo que es una terapia que todo el tiempo que la he hecho pues me ha dado resultados impresionantes, y pues es una técnica que pues engloba muchas cosas, ¿no? Engloba muchas situaciones. Y bueno, pues con respecto a la terapia, esta la iniciamos en el 2013, me parece, 2013, noviembre del 2013, por ahí tengo en el manual, en el primer manual que hice de la terapia, la fecha. Ya era una terapia que practicaba, yo la daba a la gente que atendía, pero la hicimos manual y comenzamos a formar terapeutas a partir de noviembre del 2013. Y bueno, pues la terapia llegó a mí desde un proceso que estuvimos viviendo difícil, y me acuerdo que pues era una situación muy complicada que estábamos pasando como familia, como pareja, mi esposa y yo, pero así como la situación se complicaba y como era difícil por un lado, por otro lado, en las noches me levantaba y pues no paraba de escribir y escribir y escribir y escribir y escribir hasta que escribí totalmente el manual. Y dentro del manual pues se fueron también revelando muchas cosas conforme las fui escribiendo, las fuimos integrando con toda la formación y de mi esposa y con todo el proceso que ella traía y la experiencia que ella traía. Y bueno, surgió la terapia nanobios, la hemos probado y funciona, es algo que funciona. Y pues aquí está conmigo justamente mi esposa, que también nos va a platicar su experiencia. Hoy les vamos a platicar nuestra experiencia con la terapia, cómo surgió y algunas cositas que son, yo creo que importantes saberlas, de dónde viene y cómo no es una terapia como improvisada, no es una terapia que se nos ocurrió, sino tiene fundamentos, y cómo pues nosotros también tenemos todo un proceso detrás, ¿no? Para poder hacerla y para poder formar terapeutas. Así que pues... Hola, ¿cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy Sandra. Pues sí, esta es una terapia que fundamentada y con una estructura. No es que me la saqué de la cabecita o me vino del cielo, en parte sí, pero en parte sí tiene un fundamento, y este fundamento está trabajado en base a la Kabbalah, que bueno, en eso es más experto Cristian, y yo pues en la parte como más física. Yo, mi formación terapéutica es en terapias alternativas, y la terapia nanobios, pues dentro de su estructura trabajamos el biomagnetismo, cosa que yo estudié en Cuba, me tomé un diplomado allá, y también utilizamos la psicoterapia corporal. Entonces, bajo estas estructuras, pues se desarrolló esta terapia de nanobios. Entonces, pues Cristian les va a explicar un poquito acerca de lo que significa nanobios, y
y sobre la cábala, ¿no? Que es la piedra angular de la terapia, es esa. Y todo pues ya se va desarrollando primero desde el interior hasta que pues vamos como haciendo esa amalgama entre lo espiritual y lo físico. Por eso es que esta terapia funciona, porque nos vamos desde lo más profundo hasta lo más externo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por escucharnos y ojalá que se den la oportunidad de escuchar el podcast y de probar la terapia. Y de probar la terapia, que ese es sobre todo nuestra intención. Bueno, pues la palabra nanobios viene... Nanobios de hecho fue una palabra que no creo que la soñamos o estuvimos pidiéndole a Dios que nos iluminara qué nombre ponerle a la terapia, cómo nombrarla, y nos vino nanobios. Me acuerdo que inclusive nos vino a la mente hasta el logotipo de nanobios, que me acuerdo que era como la diseñadora tomó como una pequeña porción de una geometría sagrada. En ese tiempo trabajamos mucho con la geometría sagrada. Hay muchas geometrías que hicimos con grupos y pasábamos procesos y me acuerdo que vivíamos pues muchas cosas como muy maravillosas, ¿no? Viajábamos y estábamos en una etapa en la que así como vivíamos cosas de alguna manera, por decirlas, difíciles, que son yo creo que las pruebas del que anda en la búsqueda, pues también por otra parte vivíamos cosas bien lindas y bien maravillosas y donde Dios se revelaba y se nos mostraba de formas muy especiales. Entonces me acuerdo que el nanobios nos vino como en un sueño, lo platicamos así. Me acuerdo que soñábamos todos los días y nos contábamos los sueños y así iba bajando mucha de la idea general, ¿no? Ya después la estructuramos. La palabra nano pues viene de este término de la nanotecnología o de un nivel muy pequeño de la materia, ¿no? O sea, de un nivel pequeñititito de la materia, donde pues a partir de ese pequeña partícula de la materia nosotros podemos afectar un todo. La palabra nano viene de que esta terapia trabaja desde ese nivel imperceptible a los 5 sentidos, pero que sí es de este mundo, pero es imperceptible. Como ese nivel de conciencia, de energía, de que no vemos, que no oímos, que no tocamos, que no probamos, pero que existe, ahí está, ¿no? Entonces la palabra bio viene de vida, de la vida, de todas las áreas de nuestra vida, la salud, el amor, el dinero, todo es importante para la luz, todo es importante para nosotros, estar bien, tener una conexión verdadera y auténtica con la luz, pues es tenerlo todo, es tener una conexión con todo, con una buena relación de pareja, con una buena relación con los hijos, con una buena relación con el dinero, con una buena relación con todas las cosas, ¿no? O sea, no nada más estar bien es como un tema de salud o un tema de dinero, sino la sabiduría nos enseña que una verdadera conexión con la luz es tenerlo todo, ¿no? Entonces, esta palabra bio representa esa vida, la experiencia de la persona, lo que está viviendo, lo que está atravesando, y que para él es importante que todo eso esté bien en su película. Si algo no está bien en su película, es que hay un cortocircuito en su relación con la luz, hay una desconexión, y pues justamente en esa desconexión es donde trabaja la terapia. Ahí es donde la terapia trabaja. Por eso la palabra bio trabaja en ese nivel de desconexión de la persona. Y la S de al final representa al Espíritu Santo que nos mueve, que nos motiva, que nos impulsa, que nos revela cosas, que nos revela los secretos que hay en la Biblia, que nos revela muchas maravillas, ¿no? Y todas estas maravillas pues es la sabiduría de la Kabbalah, que es como ese conocimiento profundo de las Escrituras, ese conocimiento esotérico, y por decir esotérico digo que es como oculto, pero que en realidad pues es algo que es bien sabido que existe, ¿no? Entonces la palabra nanobios quiere decir que nosotros podemos afectar o mover la vida de una persona
desde un nivel imperceptible con la ayuda del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, por un lado, cuando una persona llega con nosotros y desea la terapia nanobios, pues sabemos que la persona de entrada trae una desconexión con la luz y hay algún área de su vida donde la luz no está fluyendo, donde las cosas no le están yendo bien, y entonces a partir de leyes o principios espirituales nosotros podemos ayudar a ubicar a la persona exactamente qué principios espirituales la persona pues está de alguna manera transgrediendo y está rompiendo, y eso le está generando un cortocircuito. Entonces la terapia automáticamente te va a ayudar a entender dónde estás generando cortocircuito, ¿no? Y te va a dar luz a partir de pues cómo usar las leyes espirituales de manera adecuada, porque si estás generando cortocircuito es porque no sabes usar las leyes y es porque no tienes la conciencia de cómo ocupar pues esas leyes espirituales para tu beneficio, ¿no? O sea, si tienes, no sé, una desconexión en el área del amor, de la pareja, en el área del dinero, pues en realidad es una desconexión de las leyes espirituales. A lo mejor no estás sabiendo cómo conectar con tu pareja, no estás sabiendo cómo conectar con tu familia, no estás sabiendo cómo conectar con tu negocio, no estás sabiendo cómo conectar en algo en tu vida. La terapia nanobios va a darte el fundamento de qué estás haciendo mal y cómo puedes cambiar esa situación, ¿no? Usando los principios y leyes espirituales, eso por un lado, ¿no? Entonces, toda esta idea surgió cuando yo empecé a estudiar Kabbalah. Hace ya muchos años empecé a estudiar Kabbalah. Yo estudié la licenciatura en Mercadotecnia. Salí muy jovencito de la universidad. Y de ahí pues empecé a trabajar y empecé a hacer pues cosas normales como cualquier persona. Realmente no tenía como una proyección, ningún interés, ninguna idea de dedicarme a lo espiritual, ni siquiera el conocimiento de las Kabbalah, no sabía absolutamente nada de nada, ¿no? Simplemente pues terminé mi carrera, empecé a trabajar, hice una maestría, y trabajaba, pero como que algo tenía como un hueco interno, no sé, saben, a veces en aquel tiempo apenas iba empezando, me acuerdo, YouTube y todo eso, no, todavía ni siquiera, creo que eran los inicios de YouTube, yo creo, y a mí me daba mucho por investigar cosas, por estar como en esa búsqueda, no sabía por qué, pero como que no estaba aquí en paz, ¿saben? O sea, no podía solamente estar como en lo físico y como en la parte del trabajo y las cosas físicas, ¿no? Como que yo tenía una necesidad más profunda de buscar. Y fue cuando empecé a buscar, realmente empecé mi búsqueda. Me acuerdo que terminé con ese trabajo, estuve 5 años en una empresa bien, de manera formal trabajando, y de ahí me salgo de ahí y comienzo pues una búsqueda espiritual. Me acuerdo alguna persona llegó y me dio en una conferencia que di, terminando la conferencia me dio un papelito que decía, daba en ese tiempo conferencias de ventas, formaciones de vendedores, conferencias de ventas, proyectos de inversión, hablaba de pues cosas de mi carrera, ¿no? Entonces, al final de la conferencia una señora se me acercó y me dio un papelito donde decía somos energía, y invitaba como a una sesión, como a una clase. Me acuerdo que fui a esa clase, conocí a un maestro, a mi primer maestro de estas cosas. No era un maestro específico de Kabbalah, pero era una persona que sabía mucho de energía, una persona que traía una formación pues por ahí interesante, había estado en la GFU, había conocido a varios maestros, al maestro Estrada y a varios maestros que pues en ese momento para mí todo eso era nuevo, y pues él me inicia como en estas cosas, y a partir de ahí pues yo empiezo como a ya no saber qué onda conmigo, si seguir estudiando, si no, y de ahí comienzo, definitivamente me voy a vivir solo. Me salgo de la casa de mis papás, me voy a vivir solo, y ahí comienzo mi búsqueda. Una búsqueda donde yo sabía que pues
por un lado era hacia afuera y por otro lado era hacia adentro, aunque en ese tiempo no había mucha información como hoy, que hay tantos canales de YouTube y tantas cosas. Pero empecé mi búsqueda, empecé a orar, hablaba con Dios y le decía: yo sé que tú tienes algo que es la esencia de este mundo. ¿Qué es? Por favor, ayúdame, revélame. Y así estuve un año meditando y orando. Y para vivir, pues me acuerdo que daba clases de yoga, aprendí yoga con este maestro, daba clases de yoga, y hacía así cositas para poder sobrevivir mientras pues profundizaba en la búsqueda. Y bueno, ya después de un rato, por ahí alguien llegó y me dio un libro, decía Kabbalah, era un libro de Kabbalah, y en la parte, como en una portada, tenía un teléfono y un nombre. Me acuerdo que marqué ese nombre y ahí conocí a mi maestro de Kabbalah, y fue cuando empecé a estudiar Kabbalah. Y desde que empecé a estudiar Kabbalah me dio tantas respuestas, entendí muchas cosas. Seguí viviendo mis procesos, seguí viviendo pruebas, seguí viviendo circunstancias y situaciones en mi vida. Eso no paró, pero sí, pues esas pruebas y esas cosas que me estaban pasando, pues las leyes espirituales me explicaban todo. O sea, realmente yo entendí por qué estaba mal, para qué estaba mal. En ese tiempo yo busqué ayuda y de muchas, vivía proceso tras proceso tras proceso, y no encontré como alguien que me pudiera guiar. No encontré en ese momento de mi vida una persona que supiera, que hubiera vivido el proceso, que conociera la sabiduría y que se diera el tiempo para acercarse a la gente y decirle: ¿sabes qué? Mira, esto estás haciendo mal, muévelo, corrígelo, quítale, ponle. Como que no encontré esa parte. Buscaba en libros y buscaba en cosas, pero ustedes saben que el campo de información de la sabiduría de la Kabbalah es infinito. Entonces, ¿cuándo iba a encontrar la respuesta a algo que me estaba pasando, no? Entonces, de esas experiencias que tuve donde nadie podía como ayudarme, entenderme, aparte no podían entenderme, me acercaba pues a los sacerdotes, a los líderes espirituales, y pues no entendían lo que me estaba pasando a mí, ¿no? Simplemente ellos entendían y veían desde su lupa y desde su lógica, ¿no? Pero no desde la mía y el por qué me estaba pasando eso. Finalmente, esa fue una de las razones por las cuales, pues cuando conozco la Kabbalah y empiezo a aprender sobre las leyes espirituales, pues me doy cuenta de que eso es un tesoro maravilloso, y quien sabe las leyes espirituales y las practica pues es una persona exitosa. Es alguien que va a saber cómo enfrentar cualquier cosa en la vida. Entonces comencé a practicar años. Después, cuando empieza a bajar lo de la terapia, pues ya para ese tiempo ya daba yo clases, ya venía gente con problemas, con cosas, y en esas personas pues yo me daba cuenta que, pues a ver, mira, esta ley espiritual, aplícala de esta manera, lo estás haciendo mal. Y la persona, y su vida se corregía y les funcionaba, y empecé a ver cómo eso funcionaba, ¿no? Entonces, parte de la estructura de la terapia nanobios es ese proceso difícil que viví, que sé que mucha gente entra en un proceso de búsqueda donde tiene requerimientos que a lo mejor pues la religión no los cubre, o como que lo convencional no te da las respuestas, pero ahí está la sabiduría de Kabbalah con esas respuestas, ¿no? También pues la resistencia de las personas a la Kabbalah, pues es algo judío, y yo no me voy a ser judío si escucho a esas personas y no entendemos que es una sabiduría universal y son principios espirituales universales. Y a través de Nanobios la idea era como hacerlo universal, hacerlo que llegue a todas las personas, o sea, sin necesidad de judaizarlo, aplica las leyes espirituales y tu vida va a funcionar, ¿no? Y ahí yo dije, bueno, pues si en su momento hubiera yo tenido un maestro, como en este momento yo, que hubiera sabido guiar a otra persona, como en ese momento yo, que no tenía guía, que no sabía cómo hacerle, que no sabía por dónde empezar a estudiar, que no sabía para dónde moverme, que no sabía cómo ordenar mi vida, cómo hacer que funcionara mi relación de pareja, que no sabía muchas cosas, y que en este momento tengo ya la información y la experiencia. Si hubiera estado ahí alguien
con esa formación y experiencia, que me hubiera dicho, a ver, mira, vamos a hacerlo así, 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 verlo aplicando en tu vida, como un coaching, como una especie de coaching espiritual que me hubieran dado, pues entonces no hubiera tenido que tropezarme 50,000 veces con 1000 cosas y meterme en cosas que ni me dejaron nada y equivocarme en otras 1000 cosas y hacer cosas que no debía haber hecho y cosas que solamente una persona que está caminando en el camino aprende que así son las cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue como esa parte, ¿no? Decir, bueno, la terapia de nanobios debe ser como algo que acompaña al buscador verdadero, al que está en el camino, al que vive procesos, al que le ponen pruebas, al que se le manifiestan cosas, al que está queriendo avanzar pero no puede. Para esas personas es la terapia nanobios. Pero también la terapia de nanobios es para personas que también quieren como acceder como a algo diferente en su vida, traer cambios y no pueden. Por eso Nanobios decía que es como mover la vida desde un nivel como casi imperceptible. De mi parte, eso es lo que yo he trabajado y he como profundizado. Mi esposa, cuando la conozco, pues también la conocí de una manera como muy especial, pero el primer día que la vi, pues estaba en un centro holístico, ¿no? Y también ella tenía como esa formación, pero como más holística, más del cuerpo físico, más de la energía, más de terapias alternativas y conocer pues un vasto número de terapias alternativas, ¿no? Entonces, pues la conozco y empezamos a hacer algunas cosas juntos y más adelante se empieza a dar nuestra relación. Y entonces empezamos como a compaginar esas dos cosas que se empiezan a complementar y de esa manera empezamos a ayudar a la gente, ¿no? De esa manera empezamos a tener como muchas personas que empiezan a llegar a nosotros en busca de guía, ¿no? De un mensaje que en realidad no era nuestra guía, sino son los principios espirituales que simplemente nos hicimos expertos en practicarlos. Y el conocimiento y toda la formación de mi esposa, que sabe cómo funcionan las terapias alternativas, el cuerpo humano y todos sus procesos y todo ese rollo, ¿no? Y que también lo físico afecta, ¿no? Entonces, así fue como surgió como la esencia de la terapia nanobios. Entonces, cuando tú te haces una terapia nanobios, pues imagínate que va a aparecer enfrente de ti un maestro sabio, que es un viejito sabio, que te va a decir qué tienes que hacer para reconectar tu luz, para reconectarte con la luz del Creador y que tu vida comience a fluir, y te va a ayudar a reparar tus cuerpos, te va a ayudar a alinear todos tus centros energéticos, te va a ayudar a que fluyan todos los canales energéticos de tu ser y que sigas adelante, ¿no? Y cuando te atores y cuando se presente la prueba y cuando tengas, pues puedes recurrir a ese mismo viejito espiritual que viene y te inyecta energía y nuevamente y así sucesivamente podemos acompañarte. Esa es como la esencia de la terapia nanobios. No sé si tú quieras complementarme con algo, a lo mejor no te rías que... Bueno, no está bien. Pues nosotros aprendemos a través de sistemas, ¿no? Y nos desarrollamos igual. Entonces, pues a través de nuestro sistema cognitivo, por ejemplo, es como percibimos nuestro entorno. Y es en donde entra pues la parte del desarrollo de la terapia. Primero haces una conciencia de lo que te está pasando en el momento y qué fueron los pensamientos que te llevaron a dañar tus estructuras, ¿no? Tus músculos, tus órganos, tu sistema ya pues corporal, ¿no? Y ahí es en donde nosotros pues hacemos esa fusión. Primero pues haces la conciencia de qué te llevó, qué pensamientos o qué situaciones te llevaron y dolencias, por ejemplo, te llevaron a ese punto en el que ahora te encuentras, ¿no? En donde repetimos patrones, por ejemplo, de conducta o hábitos que no son tan buenos para nuestra vida. Y entonces, pues ya empezamos a ver qué es lo que te está pasando
¿no? Si ya tienes desarrollado, ya somatizas, ¿no? Si ya tienes desarrollada alguna enfermedad o algún dolor, una señal de alerta en tu cuerpo. Y ahí es en donde nosotros ya empezamos a ayudarte en la parte física también. Y entonces esto es lo que hace una terapia tan interesante, ¿no? Que combina las dos cosas. Y bueno, pues te invitamos a que la vivas, a que la conozcas, porque es una terapia preventiva, pero a la vez es una terapia que también es curativa, ¿no? Porque bueno, pues utilizamos herramientas alternativas para que también pues puedas salir adelante, ¿no? Si es que ya tienes algún proceso de enfermedad. Y claro que la conciencia de cada persona es la que la hace salir, ¿no? Ya si tuvieras alguna enfermedad, es tu conciencia y la fe. Eso es lo interesante también, ¿no? Que te llevamos a desarrollar la fe y te llevamos a parar en esos pensamientos que te han llevado hasta este límite. Entonces, pues bueno. Nanobios inyecta, yo creo que une la sabiduría de Dios con la parte del conocimiento del cuerpo, ¿no? O sea, con el conocimiento del cuerpo humano y cómo funciona, y pues es un todo y es algo maravilloso. Es algo maravilloso porque cuando profundizas en el conocimiento del cuerpo y entiendes la conexión que tiene con la conciencia y entiendes que hay principios espirituales, que no inventas nada, no inventas la rueda, solo es profundizar y estudiar la sabiduría y practicarla, y eso te vuelve una fuente de esa energía, ¿no? Entonces, algo que dice Sandra que es muy importante es que cuando damos terapia nanobios a una persona, la terapia nanobios por sí sola inyecta fe, inyecta esperanza, inyecta caridad en el alma de la persona que la está recibiendo, ¿eh? Poco a poco la persona se va haciendo más altruista, poco a poco la persona va conociendo más a Dios y va creyendo más y va abriendo su corazón más a Dios, y poco a poco pues la persona va abriéndose a la certeza de que las cosas y las situaciones pues de alguna manera van a estar mejorando, ¿no? Entonces yo pienso que la terapia nanobios es un regalo de Dios combinado con una estructura. Yo creo que como nuestra parte en esta terapia fue estructurarla y adaptarla y poner como toda mi alma en ella y el alma de mi esposa en ella, y juntos creo que salió como algo muy padre que ha funcionado, que está funcionando y ha funcionado, y personas que me contactan, ya sea físicamente que las veo y les hago terapia, o algunas personas de otros países que también me han contactado últimamente con este alcance del internet, pues prácticamente puedes acceder a cualquier tipo de persona, ¿no? Entonces he dado terapias a otras personas en otras partes del mundo y a todo el mundo le funciona, a todo el mundo le da continuidad a su vida. O sea, nuestra idea con la terapia nanobios no es como tener a una persona ahí haciéndose terapia cada 8 días, y no es esa la intención. A veces una sola terapia hace que la persona se libere y fluya, y ya, y es que bueno, me da gusto. Pero también es bueno saber que cuando la persona lo necesite, puede regresar y puede tomar otra, y a veces me ha pasado con personas que he trabajado cada 8 días con terapia nanobios, que en una semana trabajamos, no sé, el área de pareja, por ejemplo, ¿no? Pero la misma terapia roja, ¿qué cosa es la que está bloqueándolo? Y esa es la magia de la Kabbalah, que la misma terapia tiene una inteligencia, porque trabajamos con las letras hebreas, tiene una inteligencia específica que bota lo que la persona en ese momento tiene que trabajar y que le está causando caos. A veces una semana estamos con la pareja, otra semana vamos y vemos el bloqueo de los hijos, otra semana vemos el bloqueo de la mamá, del papá, y va sanando cosas, y la persona va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, y va liberando, y va liberando, y va liberando, y va haciendo correcciones, y se mantiene en esa constante de la espiritualidad que debe ser, que la constante es la corrección del alma. Estamos en este cuerpo físico para mantenernos en ese, y para completar nuestro tikkun y para transformar nuestra actitud.
Entonces, fíjense cómo a mí me llena de mucha alegría el poder estar compartiendo esto. Desde hace mucho tiempo yo quiero que mi esposa y yo hagamos podcast y que hablemos de muchas cosas. Hemos vivido muchas cosas, hemos tenido muchas experiencias malas, hemos cometido muchos errores y creo que de eso se puede aprender mucho, porque hay muchas personas también como nosotros viviendo el proceso y se les van a presentar los mismos errores si no aprendemos a manejarlo de forma distinta, porque es parte del camino equivocarse, pero puede ser que sí evite esas equivocaciones y aquí es donde nosotros queremos ser parte de tu proceso. O sea, buscamos ser parte de tu proceso estando ahí con la terapia. O sea, tú si quieres dedicarte a ayudar a la gente, a ser terapeuta, lo que sea, hazlo. Si tu alma te lo dice, hazlo. Yo aprendí que el único que te puede juzgar realmente es Dios, ¿no? O sea, no hay que como fanatizarse, porque a veces nos fanatizamos con la religión y pensamos, híjole, yo no soy digno de esto, ¿no? Y yo me he dado cuenta que no es verdad. O sea, Dios usa a cualquier persona, así un niño sin preparación lo usa como canal para llevar sabiduría. Entonces, es importante que de alguna manera pues puedas tú tener como acceso a la sabiduría de Dios, que puedas tener acceso a lo que tú quieras, que tengas como, si eres terapeuta, pues que te dediques a ser terapeuta. Si eres formador de otras personas, pues que te dediques a formar a otras personas. Si quieres si tu alma te dice intégralo con algo y tienes un descubrimiento o has hecho investigaciones, pues aplica todo lo que sabes. Si vas a juntar, no sé, tu formación de tu carrera con la sabiduría y te nace hacer algo, pues atrévete y hazlo. Pero todo esto hazlo acompañado de la sabiduría. Y a lo mejor de ir como también trabajándote a ti mismo. La terapia nanobios te va a ayudar a vivir tu proceso, a trabajar con tu proceso. Que esa es la idea, ayudarte con tu proceso, ¿no? Ayudarnos unos a otros con nuestro proceso. Porque también pues a lo mejor me dedico a ayudar a otros y a sanar a otros, pero ¿quién me ayuda a mí, no? Con mis locuras, con mis ansiedades. ¿Quién me ayuda con mis enfermedades? ¿Quién me ayuda con mis transgresiones? ¿Quién me ayuda a entender que también estoy mal, no? Y aquí la terapia nanobiosa tiene un juego muy importante, ¿no? Es como algo que va a estar ahí junto a ti y en el momento que tú lo necesites, pues simplemente contáctanos y nosotros podemos, con todo el cariño del mundo, darnos el espacio para poder hacer una terapia nanobios. No importa dónde estés, pues ahora la tecnología nos junta en donde quiera que estemos. Y pues no me creas nada de lo que digo, experiméntalo. Así que pues nos vemos en el siguiente episodio de esta sección, Terapias y Terapeutas. Cuídate mucho.